Vamos a pasar a la palabra, vamos a compartir la palabra de Dios. Y hoy, mis hermanos, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras allí en Hechos 13, del 21 al 22. Hechos 13, del 21 al 22, dice la palabra del Señor. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie nuevamente para orar por la palabra. Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, mi Señor. Estamos aquí delante de tu presencia. Nosotros humillamos nuestro corazón delante de ti, doblamos nuestra cerviz, nuestra rodilla, Padre. Y te decimos, Padre, que estamos sedientos de ti, estamos sedientos de tu espíritu, de tu palabra. Padre, nosotros recibimos con un corazón humilde lo que tú tienes para nosotros, esta bendición que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, Padre, que esta sea una palabra de poder, que sea una palabra de edificación, pero sobre todo que tu nombre sea glorificado aquí en medio de tus hijos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, amén y amén. Nos podemos sentar, hermano. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando del rey David. Estuvimos hablando de David, que era un hombre que conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Jehová. Y para empezar, leíamos la semana pasada, y lo hicimos nuevamente, ¿verdad? Estos par de versículos, Hechos 13, del 21 al 22. Aquí explicamos que estaban, ¿verdad?, Pablo y Bernabé compartiendo la palabra en Antioquía de Pisidia. Estaban hablando en una sinagoga y comienza a hablar Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice estas palabras, ¿verdad? Comenzó a hacer, digamos, como un recuento de la historia de Israel. Y habla primero de Saúl y luego habla en el versículo 22, ¿verdad? De que quitado Saúl, quitado Dios, Jehová, ¿verdad?, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, que dice de David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces hablábamos la semana pasada un poco acerca de eso. Hablábamos, ¿verdad?, de qué significaba que David tenía un corazón conforme a Jehová, conforme al corazón de Jehová. Y la semana pasada, por ejemplo, hablamos de que cómo David se relacionó con el Señor acerca de todo lo que era la alabanza, todo lo que era adoración, todo lo que era danza. Hablamos también, mis hermanos, de los salmos. ¿Recuerdan? Hablamos de los salmos, dijimos que era un salmo. Dijimos del libro de Salmos cuántos compuso el rey David. ¿Quién lo recuerda? Dijimos que de los 150 salmos, ¿cuántos compuso David? ¿Quién lo recuerda? 75. Bien, hermano. La mitad de los salmos que están en el libro de los Salmos fueron escritos por el rey David. Dijimos también que usted iba a encontrar 73 salmos donde se dice directamente, expresamente, fue escrito por David. Y también dijimos que el Salmo 2 y el Salmo 95 usted no lo iba a encontrar así como escrito directamente por David, pero haciendo referencia al libro de Hechos de los Apóstoles y al libro de Hebreos. Ahí decía: estos dos salmos, Salmo 2, Salmo 95, fueron escritos por el rey David. Entonces estuvimos hablando de todo eso, mis hermanos, de cómo parte de ese corazón
conforme al de Jehová en David era eso, era esa disposición de David para alabar al Señor. Cómo la alabanza fluía libremente por el corazón de David, hermano. Y hasta dijimos, bueno, Señor, danos un espíritu de alabanza. Que podamos todos los días, mi hermano, ¿verdad?, alabar el nombre del Señor. Que no seamos personas que alaban al Señor los domingos nada más. Que el nombre del Señor debe ser alabado, amén, todos los días de la semana. De lunes a domingo, en su casa, con su señora, con sus hijos, con los nietos. Como familia, todos juntos, alabando el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Entonces, hermano, eso fue el tema de la semana pasada y vamos a seguir, ¿verdad? Ahí estudiando, viendo, ¿verdad?, por qué David tenía un corazón conforme al de Jehová. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tocar otro tópico relacionado a eso, un corazón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? David. Y hoy vamos a hablar de que David también tenía un corazón conforme al corazón de Jehová porque reconoció su pecado delante de Dios. Reconoció su pecado delante de Dios y tuvo un arrepentimiento verdadero. Hizo dos cosas David. Número uno, reconoció su pecado delante de Dios. Y número dos, que tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, dicho esto, yo quiero invitarlos que vayamos allí al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, y vamos a leer los versículos, Segunda de Samuel 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Entonces, Segunda de Samuel 11, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy encinta. Entonces, hermano, aquí hoy vamos a hablar del pecado de David. Vamos a hablar del pecado de David, pero también vamos a hablar de su arrepentimiento y vamos a hablar de cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor lo restauró. Entonces, esta palabra que estábamos ahí leyendo anteriormente, mi hermano, comienza así. El versículo 1, 2 Samuel 11:1, fíjense que la palabra dice, aconteció al año siguiente, dice la palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dice que el tiempo que salen los reyes a la guerra. Entonces, en esa época, ¿qué pasó? David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué dice la palabra? Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, mi hermano, fíjese, la palabra de Dios, la Biblia nos da testimonio de que había una época del año en la cual era costumbre, era hábito de que los reyes tenían que salir, ¿a dónde? Tenían que salir a la guerra, hermano. Tenían que salir a la guerra. David era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra y desde que enfrentó a Goliat, desde muy joven, fue un hombre de guerra. Esa era una de sus características, un hombre de Dios, ¿verdad? Pero también era un hombre de guerra.
Mi hermano, y la palabra nos dice de que sí, que había una época del año en que los reyes salían a la guerra. Salían a la guerra, a pelear, a luchar. Sin embargo, esa vez, David, ¿qué hizo? Se quedó. David mandó a su general, mandó a su ejército a la guerra, pero él se quedó en casa, él se quedó guardado allí. Él se quedó guardado. Dice, David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Hermano, pero ¿cuál era el lugar donde David debía estar? ¿Dónde? Tenía que estar en la guerra, hermano. Tenía que estar peleando allí. El lugar de él no era Jerusalén. Él tenía que estar, como se dice coloquialmente, al pie del cañón. Tenía que estar allí con su ejército, peleando, luchando. Pero ¿qué hizo él? Él decidió quedarse en casa. Decidió quedarse en casa. Hermano, y esta palabra, este primer versículo, nos da una enseñanza tremenda, hermano. Porque, ¿qué ocurre, mis hermanos? David era un hombre de guerra, su lugar era en la guerra, él tenía que estar allí. Así, hermano, cada uno de nosotros tenemos un lugar al cual pertenecemos y ahí es donde tenemos que estar, hermano. Hermano, nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hemos sido llamados hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes. Nuestro lugar es al lado de Dios, hermano. Nuestro lugar aquí es en la casa de Dios. Hermano, nuestro lugar es orando, nuestro lugar es buscando al Señor, nuestro lugar es alabando. Hermano, ¿qué pasa entonces, hermano, hermana, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un lugar en el que no debemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Hermano, ahí la cosa comienza a ir mal. La cosa comienza a estar mal. ¿Por qué? Porque estábamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. El lugar de David era la guerra. David se quedó en la casa. Ahí de plano, ahí todo comenzó mal, hermano. Ahí todo comenzó mal. Mire, hermano, uno en el trabajo, uno hace cuando hay incidente, esas cosas, uno hace una cosa que se llama root cause analysis, el análisis de causa raíz. Y entonces uno busca ahí, hace una serie de preguntas, una investigación, y dice, bueno, mire, ¿cuál fue la causa raíz de esto que pasó? Bueno, fue esto, fue aquello, fue aquí, fue allá. Esta persona hizo esto mal, el equipo se dañó, no se le hizo mantenimiento, en fin. Aquí, hermano, la causa raíz de todo esto, podríamos decir que fue que David estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Hermano, a veces estar en el lugar incorrecto, haciendo la cosa indebida una sola vez, eso le puede arruinar su vida para siempre, hermano. No sé si me entiende lo que le quiero decir, no sé si me entiende. Mire, hermano, estaba yo muchacho, hermano, tendría unos 18 años. Y yo recuerdo que yo terminé el high school en el año 93. El año 93. Y había un vecino. Un vecino que era un año menor que yo. Él, digamos, terminó el high school en el año 94, el año siguiente. Era un muchacho llamado Francisco. Era una familia muy buena. Usted se imagina la familia, las personas más honradas y decentes que usted se puede imaginar, era la familia de ese muchacho. Era una familia, unos señores portugueses. Una gente muy buena, muy decente. Se gradúa este muchacho Francisco, un muchacho sano, un muchacho bueno, tranquilo. Y hace un viaje para la playa, se va para la playa. Comenzaron a tomar en la playa. Ese muchacho no tomaba, hermano, un muchacho bueno, un muchacho sano, tranquilo. Una sola vez en su vida tomó. Estaban en la playa, tomó, se metió a la playa, nadie encontraba a Francisco. Se perdió Francisco. Lo encontraron ahogado, hermano, se murió. Pobrecito. Qué lamentable. Ese muchacho estaba en el lugar
equivocado haciendo la cosa equivocada. Un error que hizo, un error que cometió, le costó su vida, hermano. Y esa es una enseñanza tremenda, esa enseñanza así como ese muchacho, así como David, en el lugar, en el wrong place, en el lugar que no era el adecuado, por una sola vez le puede arruinar su vida. Así como esto afectó tremendamente a David. Hermano, pendiente de dónde estamos, pendiente a dónde vamos, pendiente de las cosas que hacemos, porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Me sigue? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, seguimos aquí, volvemos a la palabra. Dice la palabra del Señor: sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho, se paseaba en el terrado, en la terraza del palacio, ¿verdad? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, una mujer hermosa. Y David la vio. Y entonces, versículo 3, preguntó por aquella mujer. Le dijeron, bueno, esa mujer, aquella es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y entonces ahí David dice, versículo 4, envió David mensajeros, la tomó, vino a él, durmió con ella. Esa no era su esposa, allí le habían dicho que esa mujer tenía un esposo. Esa mujer pertenecía a otro hombre. Pero eso no le importó a David. Y dice, envió David mensajeros, la tomó, durmió con ella. Y el versículo 5 luego dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Es decir, que David tuvo intimidad con esa mujer y quedó embarazada esa mujer. Aquí, hermano, David hizo el mal conscientemente. David hizo el mal conscientemente. Él sabía que, repito, esa no era mujer de él. Esa mujer tenía otro hombre. Hermano, vamos a Éxodo 20. Vamos a ver qué dicen los mandamientos acerca de eso. Éxodo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Vamos a ver qué dice la palabra. La palabra de Dios dice, Éxodo 20, 14, dice, no cometerás adulterio. Éxodo 14, no cometerás adulterio. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, David cometió adulterio. Él sabía, repito, que esta mujer tenía marido y decidió tener intimidad con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, seguimos ahí. Vamos a leer ahora 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 del 6 al 13. 2 Samuel 11 del 6 al 13. Dice la palabra del Señor, entonces David envió a decir a Joab, que era el general de David, el que estaba ahí en la batalla, envíame a Urías Eteo, que Urías Eteo era el esposo de Betsabé, la mujer con la que él había estado, ¿verdad? Envíame a Urías Eteo. Dice la palabra, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Es decir, cuando esta mujer quedó en estado, cuando quedó embarazada de David, David comenzó a maquinar en su mente, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que este hombre se acueste con su mujer y este hijo que ella va a tener quede como hijo de él, no mío? ¿Verdad? Entonces, este hombre que estaba en la guerra, David lo manda a llamar y le dice, vete para tu casa con tu mujer. Pero él no hizo eso, no se fue a dormir con su mujer, sino que, quién sabe, tal vez este hombre se preguntaría en su mente, bueno, pero ¿por qué el rey me mandó a llamar? ¿Qué hago aquí? Pero este hombre, lo cierto es que no se fue para su casa, sino, mi hermano, que se quedó ahí a la puerta del palacio. A la puerta del palacio, bendito sea el nombre del Señor. No descendió a su casa. Versículo 10 dice,
e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías: no has venido del camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? David le pregunta: bueno, pero ¿por qué no te fuiste a dormir con tu mujer? ¿Qué haces aquí? Versículo 11, Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es decir, este hombre tenía honor. Este hombre le dijo: mire, si el arca del pacto está allá en la guerra, mis compañeros están allá en la guerra, ¿cómo yo voy a estar tranquilo aquí, durmiendo en mi casa, durmiendo con mi mujer, cuando yo sé que mi sitio es allá? Piensen que este hombre sí estaba claro, su deber estaba allá en la guerra y su mente, y él tenía que estar allá, y él lo sabía. Gloria a su nombre. Y David, versículo 12, David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Es decir, David pensó: bueno, hablando con él, este hombre no va para su casa, vamos a darle licor, vamos a embriagarlo, y cuando esté bien embriagado que se vaya para su casa. Pues hermano, este hombre ni embriagado se fue para su casa. Dice la palabra que si se fue a dormir con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Esta maquinación de David, hermano, había fallado. Segunda de Samuel 11, del 14 al 17. ¿Me siguen, hermano? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Amén. Entonces, segunda de Samuel 11, del 14 al 17. Fallaron los planes de David para engañar a este hombre. Versículo del 14 al 17 dice la palabra del Señor: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué? Y muera, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Es decir, David dio algo perverso, hermano. David dio instrucciones: mire, me va a poner ese hombre ahí en la parte más dura de la batalla, ahí donde la parte más difícil. Y entonces cuando esté en el medio de la batalla allí con todos los soldados, lo dejan solo allí. ¿Para qué? Para que sea herido. ¿Y qué? Y muera. Para que sea herido y muera. Como dicen los hermanos, cabal. Así pasó, dicho y hecho. Ese día cayeron algunos del ejército de los siervos de David. ¿Y quién murió? Murió Urías Eteo. Hermano, Éxodo 20:13. ¿Qué dice Éxodo 20:13? ¿Qué dice Éxodo 20:13? ¿Lo tenemos? El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Dice: no matarás. Ahora que están ahí, hermano, Éxodo 20:17. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 17? ¿Lo tenemos? Éxodo 20:17 dice: no codiciarás ¿qué? La casa de tu prójimo. ¿Qué viene después? No codiciarás ¿qué? La mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
Y luego dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa ¿qué? Alguna de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ya, hermano, aquí a este nivel, a este punto, ¿qué pecados había cometido David? Había cometido pecado de adulterio, había cometido pecado de codiciar la mujer de su prójimo, había cometido pecado de homicidio y había cometido pecado de mentira también, porque todo esto que planeó era una mentira para tratar de tapar lo que él había hecho. Entonces, mis hermanos, volvemos allá a 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, vamos a ver los versículos 26 y 27. 2 Samuel 11, 26 y 27. Dice la palabra del Señor: oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, entró David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz. Pero ¿cómo termina el versículo 27? ¿Qué dice, hermano, el versículo 27? Mas esto que David había hecho, ¿qué cosa? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, David en su carne, en su humanidad, dijo, no, ya todo esto está listo, ya mi fechoría ha quedado tapada. Pero fíjese que la palabra dice, mas esto que David había hecho, ¿fue qué? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Adulterio, mentira, homicidio y codicia de la mujer de su prójimo. Codicia de la mujer de su prójimo. Hermano, yo le cuento algo. Mire, cuando mi esposo y yo aceptamos al Señor, un hermano en la iglesia de habla inglesa de Adelaide, donde nosotros asistíamos, él nos comenzó a dar el estudio bíblico. Y nosotros nunca en la vida habíamos leído la Biblia, nunca. Esa era la primera vez que leíamos la Biblia. Y este hermano nos dijo, bueno, mire, lea primeramente los evangelios. Los evangelios es lo más fácil, hermano, ¿verdad? Lo que uno más está más relacionado, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque uno conoce de los milagros de Jesús, de la resurrección, del Señor, etc. Entonces nos leímos los 4 evangelios y luego este hermano nos dijo, bueno, ahora comienzan a leer la Biblia de Génesis en adelante. Y comenzamos a leer la Biblia, hermano. Esa mi esposa y yo, ese era el primer amor, hermano. El primer amor y nosotros no leíamos Biblia, comíamos Biblia, hermano. Comiendo Biblia, leyendo y leíamos un libro de la Biblia y seguíamos leyendo el otro y nos quedábamos dormidos leyendo la Biblia y nos parábamos en la mañana, el otro día leyendo la Biblia. Así, hermano, devorando la palabra, gloria a su nombre, el primer amor. Entonces nos tocó, ¿verdad? Leímos Primera de Samuel, leímos Segunda de Samuel, después leímos Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y lo que no entendíamos, este hermano nos lo explicaba. Bueno, hubo tal cosa que no entendimos. En fin. Entonces viene este hermano Gastón, se llama el hermano, y él un día me pregunta, bueno, Nelson, ¿qué te ha parecido? ¿Hay algo que no hayas entendido? ¿Qué leíste? Bueno, leí Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, ¿y qué aprendiste? Y yo le digo, bueno, miren, todos esos reyes eran unos sinvergüenza. Todos eran unos sinvergüenza, incluyendo a David. David era un sinvergüenza también. Un sinvergüenza. Y él me dijo, no, hermano. No, hermano, tú no lo entendiste. Tú no has entendido el mensaje.
Tú no has entendido lo que el Señor está tratando de decirte a través de la vida de David. Y así fue, hermano, yo no lo entendí. Esa vez no lo entendí. Tuve que leerlo nuevamente y ahí fue que pude entender cuál era el mensaje de Dios. Lo que yo entendí esa primera vez que era, bueno, lo que yo entendí era que había un hombre que se aprovechó de ser rey y cometió adulterio, cometió mentira, homicidio, codició a la mujer ajena. Eso fue lo que a mí me quedó, hermano. Hermano, pero no es eso, hermano. No es eso. Lo que nos tiene que quedar, hermano, esta tarde de hoy, primeramente, hermano, es el poder de la gracia de Dios, hermano. El poder de la gracia de Dios. Y ya de aquí en adelante, ahorita vamos a empezar a leer 2 de Samuel 12 y vamos a ver cómo el Señor comienza a restaurar a David, cómo David se arrepiente genuinamente, el Señor lo restaura. Esos pecados, hermano, esos pecados de adulterio, de homicidio, de mentira, todo eso quedó limpio por el poder de la sangre de Jesús, hermano. Hermano, yo le pregunto, ¿hay algo ¿hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar? Está la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo diría que tal vez ese es el único, hermano. Pero haciendo la blasfemia al Espíritu Santo a un lado, yo le pregunto, hermano, ¿hay algo que el Señor no pueda perdonar? No, hermano. ¿Hay algo, hermano, un pecado que el poder de la sangre de Cristo no pueda perdonar? No, hermano. La obra de Cristo en la cruz, la gracia, la salvación es por gracia. Hermano, así como David fue limpio, hermano, así el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Así el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un poquito de David dentro de nosotros. Ese pecado, como decía mi hermano al comienzo del culto, esa predisposición a hacer el mal. El corazón del hombre ala hacia el mal. Y así somos cada uno de nosotros. Pero el poder de la gracia de Dios, la sangre de Cristo, nos limpia de pecado, hermano. Nos limpia de pecado. Y así por el poder de la gracia de Dios, por el arrepentimiento y por el perdón de los pecados. Entonces la palabra de Dios testifica que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Gloria a su nombre, amén. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, aquí en 2 Samuel 12 comienza ¿cómo se llama? La restauración. La restauración de David, de su pecado. Gloria a su nombre. Entonces, mi hermano, para llevar a cabo esa restauración, el Señor ocupa a un hombre, al profeta Natán. ¿Recuerdan eso? Entonces, hermano, viene el profeta Natán y le comienza a hablar a David en parábola y le dice, bueno, mira, yo te voy a contar una historia. Había una ciudad, 2 hombres, uno muy rico, uno muy pobre. Entonces resulta que ese hombre muy rico tenía de todo, tenía vacas, tenía ganado. Y lo vino a visitar otro hombre de camino, al hombre rico. Pero el hombre rico no quiso tocar nada de su ganado, de sus ovejas, sino que agarró la única ovejita que tenía ese hombre pobre y se la quitó. Y la preparó para agasajar a ese otro hombre que lo visitaba. Entonces, cuando David escucha eso, entra en cólera y David dice, bueno, pero no, esto no puede ser. Hay que castigar a ese hombre porque no tuvo misericordia y estaba bien molesto, bien airado. Y aquí, hermano, en 2 de Samuel 12, versículo 7. 2 de Samuel 12, versículo 7, dice la palabra del Señor. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. No era una historia ficticia, era una realidad. David, tú eres aquel hombre.
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El Señor Jehová estaba hablando por medio del profeta. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo hiriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Estaba hablando el Señor, hermano, a través del profeta. Y entonces, aquí comienzan a aparecer las consecuencias del pecado, hermano. Las consecuencias del pecado de David. Y entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Fíjese que el versículo 10 dice, de que no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Es decir, que ahí Jehová le estaba diciendo a David, tu casa, tu nación va a estar permanentemente como en guerra. No se apartará la espada de tu casa. Por el pecado de David iba a estar esa nación en guerra constantemente. Gloria a su nombre. Versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hermano, otra consecuencia del pecado de David. Así como David tomó a la mujer ajena en privado, ahora las mujeres de David, las concubinas de David, iban a ser tomadas en público, delante de todos. Y fíjese que él le decía, eso va a pasar, el mal se va a levantar de tu misma casa. Y eso se cumplió, hermano, en 2 Samuel 16, ahí cuando su hijo Absalón, mal aconsejado por un hombre llamado Ahitofel, ¿verdad? Le dijo eso a Absalón, llégate a las mujeres de tu padre. Dice la palabra de Dios que Absalón puso una tienda sobre el terrado y ahí delante de todo el mundo se llegó a las concubinas de su padre. Las consecuencias del pecado de David. Las consecuencias del pecado de David. Hermanos, 2 Samuel 14 y 15. 2 Samuel 14 y 15. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, morirá. Y Natán se volvió a su casa. Tal vez, hermano, de todas las consecuencias que trajo el pecado de David, esta era la más dura. El Señor le estaba diciendo que por su pecado, el hijo que él iba a tener con Betsabé iba a morir. El hijo que él iba a tener con Betsabé iba a morir. Sin embargo, hermano, en medio de todo el pecado de David, yo quisiera que leyéramos 2 Samuel 12, versículo 13. 2 Samuel 12, 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 2 Samuel 12, 13. Dice la palabra, entonces dijo David a Natán, ¿qué cosa? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, hermano, el versículo 13 es muy importante. Primeramente, David reconoce
David reconoce su pecado delante de Dios. He pecado contra Jehová. Y al mismo tiempo, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. También Jehová, ¿qué? Ha perdonado tu pecado. Por lo tanto, no morirás. No morirás. Entonces, mi hermano, aquí comienza la restauración de David. Comienza la restauración de David por parte de Dios. Natán dijo a David, Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir, no morirás. Tu pecado ha sido perdonado. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, David tuvo que reconocer su pecado delante del Señor. Tuvo que reconocer su pecado, hermano, delante del Señor. Él reconoce su pecado, el Señor lo perdona, hermano. El Señor lo perdona. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Hermano, lamentablemente, y esto es una realidad, hermano, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y sí, David fue perdonado por Dios de su pecado. Gloria a Dios, fue perdonado. Pero las consecuencias quedaron. Israel estuvo en guerra. Las concubinas de David estuvieron allí cuando Absalón las tomó. Y más triste aún, murió el hijo de David y Betsabé. El pecado tiene consecuencia, hermano. El Señor nos puede perdonar de nuestro pecado, pero el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El pecado, hermano, tiene consecuencias. Esas personas que están en la cárcel, hermano. No, yo maté muchas personas. ¿La sangre de Cristo lo ha perdonado? Sí, hermano. ¿La sangre de Cristo lo ha perdonado? Sí, lo ha perdonado. ¿Se arrepiente de corazón? ¿Va a pasar la eternidad con el Señor? Sí, va a pasar la eternidad con el Señor. Pero ahí queda la consecuencia del pecado, por eso que está en prisión pagando lo que hizo. Hermano, una persona que por poner un ejemplo, está entregada al cigarrillo, fumar cigarrillo, 15 años, 20 años fumando. Y un día entrega su vida al Señor. Y bueno, pues de repente por la misericordia de Dios no tiene consecuencias con su salud. Todo el Señor la guardó y está sana, gloria a su nombre. Pero vamos a suponer el caso contrario. Esa persona fumó 20, 25 años y está enferma de los pulmones. Esa persona aceptó al Señor, camina con el Señor. Es salva, por supuesto que es salva. El Señor la perdona, por supuesto. Va a pasar la eternidad con el Señor. ¿Queda una consecuencia del pecado? Sí queda, hermano. Queda la enfermedad. Entonces, eso es una cosa que tenemos que aprender de aquí, hermano. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. De repente, por la misericordia de Dios, esa consecuencia puede ser atenuada. Esa consecuencia el Señor puede hacer aquí, puede hacer allá. Pero el pecado trae, mi hermano, aleluya, consecuencias. Gloria a su nombre. Aun cuando haya venido la salvación a la persona. Haya venido la salvación. Hermano, vamos a seguir leyendo allí, 2 Samuel 12, vamos a leer del 15 al 18. 2 Samuel 12, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor, y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Versículo 18, al séptimo día el niño murió. El séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David al hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
Hermano, pero por la misericordia de Dios, el Señor levantó a David. El Señor lo levantó y el Señor comprendió, bueno, David comprendió ese precio de mi pecado. Y bueno, yo me levanto porque ahora yo voy hacia Él. Yo voy hacia Él. Yo voy hacia Él. El niño murió, bueno, ahora cuando yo muera, en la eternidad lo encontraré. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí vemos primeramente, David reconoce su pecado, ¿verdad? Pero en segundo lugar vemos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y tal vez, mi hermano, esa oración de arrepentimiento la podemos encontrar expresada de una manera más evidente en el Salmo 51, hermano. Salmo 51. Yo quisiera que fuéramos allá al Salmo 51 y que leyéramos del versículo 1 al 5. Salmo 51, del 1 al 5. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Fíjese lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Y está ahí el Salmo 51. Si usted busca en su Biblia, va a encontrar que dice Salmo. ¿De quién? Salmo de David, dice. Y aquí la palabra registra incluso la circunstancia en la cual el Salmo fue escrito. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ese Salmo 51, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, esto es palabra de Dios, esto lo compuso David luego de su pecado con Betsabé y ser exhortado por Natán. Dice la palabra del Señor, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, que David sabía cuáles eran sus rebeliones. Él estaba pidiendo al Señor, borra mis rebeliones, borra mi pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, hermano, David conocía su condición, David conocía, mire, le pedía al Señor, lávame, límpiame de mi pecado. Yo conozco mis rebeliones, mi pecado siempre va delante de mí. Es decir, Señor, límpiame porque yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce, yo he pecado contra ti, Señor. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Y ahí usted puede seguirlo leyendo, puede leerlo completo, hermano, en su casa. Pero es un salmo hermoso donde usted puede ver un arrepentimiento genuino de parte de David, hermano. Un arrepentimiento genuino de parte de David. Fíjese una cosa muy importante, lo que estamos aprendiendo esta tarde de hoy. En primer lugar, David reconoció su pecado, pero en segundo lugar se arrepintió de corazón, tuvo un arrepentimiento genuino. Yo conozco muchas personas, hermano, que reconocen su pecado, pero no se han arrepentido. Una vez mi esposa hablaba con una muchacha, una muchacha que había venido a la iglesia y dejó de venir a la iglesia. No vino más. Esa muchacha decía, mire hermana, yo sé que yo estoy mal delante del Señor. Yo sé que yo estoy mal delante del Señor. Yo sé que si yo me muero, yo voy a ir al infierno. Hermano, y esto uno lo podrá decir fácil, pero esto es una cosa tremenda. Esto es una cosa tremenda, una cosa, más significativa, más importante de cualquier área de su vida, que cualquier cosa de su vida.
pues está en juego su vida eterna, su salvación. Y esta muchacha le decía así, de una manera muy simple: no, hermana, yo sé que yo estoy en pecado, yo sé que yo necesito del Señor, yo sé que si yo me muero yo voy a ir al infierno. Mi esposa le decía: bueno, pero eso tiene solución, vuelve a la iglesia, busca al Señor. Ay, hermana, pero... Entonces estaba el pero uno tiene que ir para la iglesia y tiene que leer la Biblia y tiene que orar con un peso así encima, hermano. Entonces así, hermano, hay muchas personas que saben que están mal delante del Señor, necesitan del Señor, pero no se deciden, hermano, a tomar una acción, hermano, un paso firme, una decisión firme. Y no saben que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida eterna, la salvación. La salvación. Entonces no basta con uno reconocer que uno necesita al Señor. Sí, hermano, porque todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos al Señor. Pero tiene que haber ese arrepentimiento del pecado, ese arrepentimiento. Mira, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento de mi maldad. Como decía David: Señor, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí. Es decir, somos pecadores, necesitamos de la salvación, de que el Señor nos limpie, nos lave, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así, hermano, comienza la restauración de David, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de corazón, hermano, arrepintiéndose de corazón. Hermano, yo le repito lo que el comentario que le hacía hace un rato. Cuando yo por primera vez leí el libro de Primera y Segunda de Samuel, yo no lo entendí. Y me quedé con la parte mala. Me quedé con el pecado de David. Me quedé con el adulterio, con el homicidio. Eso fue lo que quedó grabado ahí en mi corazón. Eso tuve que leerlo nuevamente, me lo tuvieron que explicar para poder entender, hermano, que el Señor es un Dios bueno, para poder entender que el Señor perdona los pecados, para poder entender que por gracia somos salvos. Hermano, y lo que yo quiero que usted se lleve de esta palabra esta tarde de hoy es eso, es el poder de la gracia, el poder del perdón a través de Cristo Jesús. Hermano, pero para que ese perdón llegue, una condición es que hay que arrepentirnos de nuestros pecados primeramente. Tenemos que primeramente reconocer el pecado y arrepentirnos de ese pecado. Luego de eso, ahí el Señor comienza a limpiarnos. El Señor comienza a limpiarnos. Ese es el poder de la gracia de Dios. Hermano, si hay un corazón duro, corazón pues todos necesitamos al Señor, pero un corazón duro que no se quiere arrepentir, bueno, ahí el Señor no puede hacer la obra. Tiene que haber primero un arrepentimiento, un reconocimiento del pecado. Señor, yo soy pecador, perdona mis pecados. Yo reconozco mi maldad, como David, reconozco mis rebeliones, he hecho lo malo delante de tus ojos y yo quiero, Señor, que este día de hoy tú me perdones. Yo me arrepiento de mi pecado y mi maldad. Y ahí, hermano, comienza a obrar el poder de la gracia de Dios. Comienza a obrar la salvación en Cristo Jesús. Somos limpios. Hermano, a mí no me cabía en la cabeza. Yo decía, pero bueno, ¿cómo David es conforme al corazón de Jehová con todo lo que hizo? Yo no lo puedo entender. No lo entendía. Hermano, pero cuando uno camina con el Señor, cuando uno toma conciencia de lo que significa haber sido perdonado por el Señor y que uno ha experimentado en Cristo Jesús esa misma gracia que experimentó David, entonces ahí, hermano, la cosa cambia.
La cosa cambia y uno comienza a ver, hermano, lo importante, lo hermoso que es haber sido perdonado por el Señor. Es hermoso, hermano, es hermoso caminar sabiendo, porque uno sabe que es pecador. Nosotros sabemos todos que somos pecadores aquí, hermano, no lo podemos esconder, pero es hermoso caminar con el Señor sabiendo que hemos sido limpiados por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y es por gracia, hermano, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, pero somos limpios. Ese pecado de nosotros que era rojo como la grana, dice la palabra del Señor, ha venido a ser blanco como la nieve porque hemos sido perdonados por el poder de nuestro Señor Jesús. Por el poder del Señor Jesús. Ese es el poder de la gracia, hermano. Ese es el poder de Cristo Jesús. Ese es el poder que obró en David. Y ese es el poder, hermano, que ha obrado en cada uno de nosotros. Gloria a su nombre, aleluya. Pero, hermano, ¿qué tiene que venir primero? Tiene que ese corazón duro, ese corazón orgulloso, tiene que reconocer, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Y entonces ahí viene el arrepentimiento y luego viene el perdón de los pecados. Hermano, el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy, no como Faraón, no, que venga mañana. No, hermano, el día de salvación es hoy. Si hay alguien aquí que no haya aceptado al Señor todavía, yo lo invito, hermano. Si hay alguien aquí que se quiera reconciliar con el Señor, yo lo invito esta tarde de hoy. Porque el día de salvación es hoy. El Señor está llamando a pecadores a que vengan a la salvación, a la gracia, mientras se pueda. Hoy es el día, hermano, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermano, yo quisiera que ya para terminar, fuéramos ahí al Salmo 32. Fuéramos al Salmo 32. Vamos a leer del 1 al 5. Fíjense, hermano, que el Salmo 32 dice la dicha del perdón. Y luego dice Salmo de David, masquil. Salmo de David, masquil. Recuerda, hermano, que eso lo explicamos la semana pasada. ¿Quién me puede decir qué era el significado de la palabra masquil? ¿Qué era masquil? ¿Qué significa la palabra masquil? ¿Quién lo recuerda? Ese era Mictán. Ese era otro, ¿verdad? Mictán. Como dice la hermana, Mictán era para, cuando usted lea ahí Salmo de David, Mictán, explicamos que eso significaba que fue un salmo escrito por David precisamente en una situación de prueba, de agobio, ¿verdad? Pero, ¿quién recuerda masquil? Instrucción, exactamente. Masquil era un salmo de David escrito con la intención de dar instrucción, con la instrucción de dar una palabra de sabiduría. Amén. Mictán y masquil. Entonces, el Salmo 32 es un ejemplo de eso que explicábamos la semana pasada. Habla aquí de masquil, Salmo de David, masquil. Entonces, dice la palabra, Salmo 32, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermano, ¿usted conoce a alguna persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? Todos nosotros, hermano. Yo soy uno, yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero aquí. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. Este es un salmo de David. David da esa palabra de sabiduría acerca precisamente la dicha de ser perdonado el pecado. Fíjense, hermano, que leyendo un poco acerca de esto en los comentarios bíblicos, no se indica expresamente la ocasión en la cual fue escrito este salmo, pero aplica al pecado de David con Betsabé y Urías Eteo. Pudiera ser, sin embargo, la palabra no lo dice expresamente. Pero aquí, hermano, lo importante es que David habla de la dicha del perdón. Qué hermoso es que el Señor haya perdonado nuestro pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermano, cuando uno estaba en el mundo caminando solo, uno sentía un peso bien grande en la espalda, el peso del pecado. El peso del pecado. Muchas personas eran señaladas o éramos señalados por nuestro pecado. El que tomaba, bueno, ahí va el borracho José. Oh, ahí va la chismosa María. Ya hasta el nombre se lo habían cambiado, ya no se llamaba José, sino el borracho José. O no se llamaba María, la chambrosa María, como dicen los hermanos, el chambre. ¿Verdad? Hermano, pero en Cristo Jesús, bendito sea su nombre, el Señor se lleva ese pecado de nuestras espaldas, ese peso. Entonces dice el salmista, dice David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso es ser perdonado de nuestro pecado. Ya no cargamos a cuesta ese pecado, ya no cargamos encima todo eso. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Dice esta frase, hermano, siempre me han llamado la atención porque dice la palabra aquí, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, mientras la persona tenía ese pecado por dentro, se envejecieron mis huesos, hasta se empezó a sentir mal, le empezaron a doler las coyunturas, los huesos. Porque ese es un efecto del pecado también, envejece a la gente, hace que se sienta mal. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo compara, ¿verdad?, con un arbolito bien verdecito, bien limpio, ¿verdad? Pero entonces cuando llega el pecado, ese arbolito se va marchitando, se va poniendo seco y oscuro, y se seca. Pero David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer uno cuando uno peca? Bueno, tiene que ponerse a cuenta con el Señor, hermano. Padre, he pecado. Padre, perdona mi pecado, yo me arrepiento genuinamente. Y así como el Señor restauró a David, el Señor nos restaura a cada uno de nosotros. Ese es el poder de la gracia de Dios. Gloria a su nombre, ese es el poder de la gracia del Señor. Hermano, el que ha sido perdonado, el que ha caminado con el Señor, todo esto tiene sentido, todo esto tiene sentido porque nosotros hemos sido beneficiarios de ese perdón. Hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, caminamos limpios por el Señor, amén. Caminamos limpios por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la gracia de Jesús. Hermano, estamos hablando de por qué David era conforme al corazón de Jehová. Entonces, hermano, la semana pasada vimos el primer punto. El primer punto era, ¿verdad?, acerca de ese espíritu de alabanza de David, cómo David se relacionó con el Señor en la danza, en la alabanza, en la música, en los salmos. Ese era el primer punto. El segundo punto lo acabamos de ver hoy. Conforme al corazón de Jehová, ¿por qué? Primeramente por reconocer su pecado y por tener un arrepentimiento verdadero. Amén. Hay más, hermano, hay más y bueno, ya en otra oportunidad lo veremos, ¿verdad? Pero ya el tiempo se acabó esta tarde de hoy.
Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora, bueno, vamos a dejarlos con mi hermano Marco, que va a ministrar la Santa Cena. Amén.